Imagina una escena. Eres una empleada doméstica, madre soltera, sin familia ni ayuda. Cada día escondes a tu bebé en el trabajo, rezando para que nadie lo descubra. Pero una mañana todo cambia. La cuna improvisada está vacía. El silencio duele. Corres por los pasillos brillantes de mármol y miedo, llamando su nombre. Abres la puerta del salón principal y el aire se detiene, como si el tiempo mirara. Tu jefe, aquel hombre frío y temido, está en el suelo, jugando con tu hija. Eduardo Montero, el empresario más temido de México, sonríe por primera vez. Tiene en sus manos un osito de peluche con moño rojo, viejo y remendado. Tu bebé ríe, tocando su rostro, sin saber quién es ese gigante de traje caro. Y tú, paralizada en la puerta, no sabes si llorar o caer de rodillas. Sientes miedo, vergüenza, alivio, todo al mismo tiempo, un torbellino en el pecho. Sabes que esa escena marcará el inicio de algo que nadie podrá detener. El silencio pesa tanto que puedes oír tu propio corazón temblando. Eduardo levanta la vista. Sus ojos grises brillan con algo desconocido. Durante años solo conocieron números, poder y pérdidas. Ahora se reflejan en los ojos inocentes de una niña que ríe sin miedo. El contraste es tan grande que rompe el hielo en su interior sin aviso. Y tú, Diana, entiendes que ese día cambiará el destino de ambos. Eduardo Montero era un hombre que imponía respeto y distancia. Viudo desde hace años, dueño de una fortuna inmensa, vivía entre silencios. Su mansión, en lo alto de Lomas de Chapultepec, parecía un museo. Todo era blanco, vidrio, acero, sin rastros de vida ni risas. Las sirvientas caminaban sin mirarlo, como sombras con uniforme. Cada paso en esa casa resonaba con miedo y obediencia. Desde que perdió a su esposa en un accidente, cerró su alma al mundo. El amor se convirtió en debilidad y la soledad en su única compañera. Dormía poco, comía menos, vivía de juntas, cifras y contratos. Su única emoción era el cansancio, su único refugio, el trabajo. Nada ni nadie lograba romper ese muro de hielo que lo rodeaba, hasta que una mujer sencilla entró con un trapeador y una sonrisa. Diana López llegó recomendada por una agencia del centro. Joven, de manos ásperas y mirada limpia, necesitaba el empleo urgente. Aceptó limpiar los pisos más altos, donde nadie subía jamás. Hacía su trabajo con tanto esmero que hasta el aire parecía más liviano. No hablaba mucho, pero su presencia traía calma donde había vacío. Y sin querer, encendió la primera chispa en un corazón dormido. Ricardo Montero, el hermano menor de Eduardo, observaba todo desde las sombras. Era arrogante, ambicioso, acostumbrado a vivir del poder ajeno. Simulaba respeto, pero su mirada destilaba envidia y rencor. Veía en su hermano un obstáculo para el trono que creía merecer. Sonreía en público, pero en privado planeaba cada golpe con precisión. Y la llegada de Diana le dio una nueva arma para usar en silencio. Ricardo no soportaba verla sonreír entre la tristeza de aquella casa. Pensaba que fingía inocencia para atraer la atención del jefe. Cada vez que Eduardo cruzaba palabra con ella, algo se retorcía en su pecho. Era el tipo de hombre que odiaba la bondad porque le recordaba su vacío. Desde el primer día decidió vigilarla, esperando un error, y lo encontró en el lugar más puro, una cuna escondida entre sábanas. Diana vivía en una rutina de miedo y amor desesperado. Cada mañana envolvía a su bebé en cobijas limpias y la llevaba consigo. La escondía en un cuarto vacío del tercer piso, lejos de las miradas. La niña dormía tranquila, ajena al riesgo que su madre enfrentaba. Diana trabajaba sin descanso, con el oído atento a cada sonido. Un suspiro, un llanto, bastaba para que corriera con el alma en la garganta. Durante semanas, el secreto permaneció intacto como un milagro. Nadie subía, nadie sospechaba, todo parecía bajo control. La bebé crecía sana, rodeada de silencio y el eco de los trapos. Pero el destino no perdona los secretos, y un día el error llegó. Ricardo volvió temprano de una junta, buscando unos papeles perdidos, y en medio del silencio, escuchó un murmullo suave,
Un gorgoteo de vida. Abrió la puerta despacio y encontró a la niña entre almohadas. Sus ojos grandes lo miraron con inocencia y una sonrisa diminuta. Ricardo, en cambio, sonrió con malicia, sabiendo que tenía oro en las manos. Sacó su teléfono, tomó una foto y guardó el secreto con placer. «Esto me será útil», murmuró antes de cerrar la puerta sin ruido. En ese momento, el veneno ya había sido sembrado. Mientras tanto, Diana seguía trabajando sin imaginar la tormenta. Limpiaba, cocinaba, lavaba, con la fe puesta en sobrevivir. Cada noche abrazaba a su hija, agradeciendo por un día más sin ser descubierta. Soñaba con ahorrar lo suficiente para pagar una guardería. Pero los sueños no duran cuando el peligro respira cerca, y el suyo estaba a punto de explotar en el peor momento posible. Aquel martes amaneció con el aire pesado de algo inevitable. Eduardo tenía una reunión crucial con inversionistas internacionales. Todo estaba preparado con precisión quirúrgica: cristales, trajes, millones. En la sala, el silencio era de oro y la tensión cortaba el aire. Diana, nerviosa, trabajaba en otro piso sin saber lo que se avecinaba. La bebé, en su escondite, jugaba con el osito de moño rojo. Pero una puerta quedó entreabierta. Un descuido, una casualidad divina. La niña gateó hasta el pasillo y siguió el sonido de las voces. Y de pronto, apareció en medio de la reunión más importante del año. Todos quedaron petrificados. Eduardo la miró sin entender de dónde salió. Uno de los hombres sonrió y preguntó: «¿Es su hija, señor Montero?». La sangre se le congeló, pero la niña ya se aferraba a su pantalón. Eduardo no supo qué decir, ni qué sentir. El salón entero observaba cómo la pequeña reía y levantaba los brazos. Por instinto, la cargó. Y en ese instante, algo se quebró dentro de él. Por primera vez en años, sintió ternura, calor, vida. Los inversionistas aplaudieron riendo, sin entender la magnitud del milagro. Eduardo solo pensaba en esa pequeña que había conquistado su hielo. Después de la reunión, Eduardo permaneció solo con la niña en brazos. No entendía por qué no podía soltarla, por qué su pecho latía tan fuerte. La pequeña lo miraba con confianza, como si lo conociera desde siempre. Sus manitas tocaron su corbata, y él sonrió sin darse cuenta. Fue hasta su habitación y sacó un viejo osito de peluche guardado en un cajón, un juguete de su infancia, con un moño rojo descolorido, símbolo de su pasado. Regresó a la sala y se sentó en el suelo, aún con su traje italiano impecable. El mármol frío contrastaba con la calidez de las risas que llenaban el aire. La niña se echó a reír cuando el oso cayó sobre su cabeza como un juego. Eduardo también rió, y aquella carcajada resonó en la casa por primera vez. En ese instante, todo lo que fue hielo se convirtió en agua, en ternura. El hombre que no sabía amar descubría que aún tenía un corazón. Diana, mientras tanto, sintió un vacío repentino y corrió por los pasillos. El instinto de madre la guiaba directo hacia el lugar donde su vida cambiaría. Abrió la puerta de la sala y se quedó sin aliento ante la escena. Eduardo, el jefe severo, estaba en el suelo, riendo con su bebé. El osito viejo brillaba bajo la luz dorada como testigo de un milagro, y las lágrimas de Diana rodaron sin permiso, mezcladas de miedo y alivio. «Explícame esto», dijo Eduardo con voz seca, sin levantar la mirada. Diana temblaba, intentando juntar palabras que no salían del todo. Contó todo entre sollozos, que era madre sola, que no tenía con quién dejarla, que había intentado 1000 veces encontrar ayuda, pero nadie aceptaba cuidar, que su salario no alcanzaba para una guardería y que solo quería trabajar. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero no pedía compasión, solo comprensión. Eduardo la escuchó en silencio, cruzando los brazos, midiendo cada palabra. El viejo instinto del empresario frío luchaba con la nueva emoción en su pecho. Miró a la bebé que seguía riendo, ajena al drama que se desarrollaba. Miró también el osito en el suelo, símbolo de algo que no entendía. Suspiró largo y dijo despacio: «Te quedas, pero cuida mejor a tu hija». Fue todo, suficiente para cambiar la historia de los tres para siempre. Diana no lo creía. Agradeció entre lágrimas,
abrazó a la niña y salió corriendo. Eduardo quedó solo en la sala, el eco de las risas flotando en el aire. Miró al osito y pensó en su esposa muerta, en los años perdidos. Por primera vez, se permitió llorar en silencio, sin testigos. Su llanto fue breve, pero profundo, como si abriera una puerta cerrada. Y al final, entendió que no estaba enojado. Estaba volviendo a sentir. Los días siguientes trajeron algo nuevo a la mansión Montero. Vida. Las risas de una niña comenzaron a mezclarse con el sonido del reloj antiguo. Eduardo, sin notarlo, buscaba pretextos para ver a Diana cada día. Primero fueron preguntas de trabajo, después curiosidades sobre la bebé. Terminó escuchando sus historias, riéndose de su sinceridad desarmante. Y poco a poco, la casa se llenó de algo que no conocía: ternura. Diana también cambió. Ya no temía su mirada, ya no agachaba la cabeza. Hablaban de libros, de infancia, de lo que duele y de lo que sana. Eduardo descubrió que detrás de esa mujer había fuerza, inteligencia y fe. Ella lo hacía pensar, cuestionar, incluso sonreír sin darse cuenta. Mientras tanto, la niña se convertía en el puente invisible entre ambos. Era imposible no amarla cuando sus ojitos brillaban al verlo llegar. Eduardo mandó hacer un rincón especial en su oficina, con alfombra y juguetes. Allí, la pequeña jugaba mientras él trabajaba entre papeles y contratos. Las tardes se volvieron más suaves, los silencios menos duros. Y cada día, sin falta, él tomaba al osito de moño rojo y jugaba con ella. Las risas llenaban el espacio donde antes solo reinaba la soledad. Y el hombre que todos creían de piedra aprendía otra vez a sentir. Ricardo, sin embargo, no soportaba lo que veía. Su hermano se ablandaba, sonreía, incluso dejaba el trabajo por unos minutos. Ese cambio era insoportable para un hombre movido por la envidia. Así que decidió destruirlo todo, como siempre hacía con lo que no comprendía. Empezó a inventar historias, a sembrar rumores entre los empleados. Esa mujer se está aprovechando, decía, quiere quedarse con todo. Con ayuda de contactos turbios, falsificó documentos y creó mentiras. Hizo parecer que Diana había mentido en su solicitud de empleo, que tenía un pasado criminal, que ocultaba deudas, que era una impostora. Todo para que Eduardo creyera que ella solo buscaba manipularlo. El veneno se extendió como fuego silencioso por los pasillos, y pronto las palabras llegaron a los oídos equivocados. Eduardo, confundido, revisó los papeles y sintió una punzada de traición. El corazón le dolía más que la cabeza, incapaz de distinguir la verdad. Llamó a Diana frente a todos los empleados, su voz cargada de rabia. La acusó de mentirosa, de usar a su hija para ganarse su confianza. Diana lloró, intentó hablar, pero él no quiso escuchar una palabra. «¡Lárgate de mi casa!», gritó rompiendo el lazo que los unía. Diana salió de la mansión con la bebé en brazos y el alma destrozada. Las puertas se cerraron detrás de ella como un eco de humillación. Caminó bajo la lluvia sin rumbo, buscando refugio en una iglesia cercana. Allí, una monja la acogió, le ofreció un cuarto pequeño y algo de pan. Cada noche lloraba en silencio, abrazando a su hija con desesperación. No sabía si odiar o seguir amando al hombre que la había echado. Mientras tanto, Eduardo volvió a ser el de antes, o eso creyó. La casa volvió al silencio, al orden, al vacío, pero cada rincón parecía recordarle a la niña que lo llamaba papá. El osito de moño rojo seguía en su escritorio, mirándolo en silencio, y cada vez que lo veía, un nudo se formaba en su garganta. El arrepentimiento crecía como sombra en los muros de mármol. Días después, una de las empleadas más antiguas rompió el pacto del miedo. Le mostró a Eduardo pruebas de las mentiras de Ricardo. Fotos, mensajes, documentos, todo falsificado para destruir a Diana. El empresario cayó de rodillas, entendiendo la magnitud de su error. No perdió tiempo, salió corriendo, dejando atrás todo lo que tenía, y con el corazón en llamas, fue en busca de las dos que había perdido. Revisó hospitales, iglesias, calles, preguntando sin descanso, hasta que alguien le habló de una madre joven viviendo en un refugio. Llegó empapado, con el traje arrugado y los ojos llenos de culpa. Golpeó la puerta y esperó,
temblando, como quien teme no ser perdonado. Diana abrió con su bebé en brazos, cansada, sin rencor, solo tristeza. Los dos se quedaron mirándose, con lágrimas que decían más que 1000 palabras. Eduardo se arrodilló en el suelo, sin importar el barro ni el orgullo. «Perdóname», dijo. «Fui un idiota. Me dejé envenenar por el miedo. Te corrí cuando debí protegerte. Te herí cuando debía cuidarte. Y amo a esta niña como si fuera mi hija, porque ya lo es». Diana lo escuchó llorar y su corazón, aunque herido, aún lo reconocía. La bebé estiró los brazos hacia él, uniendo lo que el dolor había separado. En ese abrazo desordenado y lleno de lágrimas, todo cambió. No hubo promesas grandiosas ni discursos vacíos, solo amor sincero. Ricardo fue expulsado de la empresa y enfrentó las consecuencias. Eduardo volvió a su casa, pero esta vez no regresó solo. Diana entró por la misma puerta que la vio salir, con la niña dormida. Y por primera vez, esa mansión sintió el calor de una familia verdadera. Los meses pasaron y la mansión Montero nunca volvió a ser la misma. Donde antes había silencio, ahora había risas, pasos pequeños, vida. El mármol ya no brillaba por limpieza, sino por felicidad. Eduardo trabajaba menos, amaba más y aprendía cada día a ser padre. Diana no era una empleada, era su compañera, su nueva esperanza. Y la bebé, su razón de levantarse cada mañana con una sonrisa. Cada tarde, los tres jugaban en el mismo salón donde todo comenzó. El osito de moño rojo seguía allí, remendado pero eterno. Era el símbolo del amor que había nacido del error, del perdón. La casa respiraba como un corazón recién despertado. Y cuando la niña reía, el eco llegaba hasta los cielos, porque incluso las almas rotas pueden volver a construir un hogar. Cada noche, antes de dormir, Eduardo tomaba el viejo osito entre sus manos, miraba a su familia y murmuraba un gracias que venía desde el alma. Recordaba el día en que el destino le mostró que aún podía amar, que a veces los milagros llegan escondidos en pañales y sonrisas, y que incluso los castillos de vidrio pueden convertirse en hogares reales, porque el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra su camino.